La cruz hizo que tú nos vistieras de tu gracia. Tu manto de gracia nos ha hermoseado, nos ha rodeado, nos ha cubierto, nos ha favorecido, nos ha puesto en el lugar de tu amor. Qué grandioso misterio de la cruz, Padre. Y eso oro hoy. Que tú abras los ojos de nuestro corazón. Lo que el pecado oculta, la dureza, nos enceguece. Y el Dios de este siglo se ciega. Permite que tu gracia sobreabunde y nos traiga el arrepentimiento quebrantado delante de ti. Gracias, Señor, por este momento de estar en tu presencia, celebrarlo, adorarlo, a ti tan grande. Bendigo la obra de Dios en la cruz. Exaltada sea nuestro poder y nuestra sabiduría. Y en Cristo decimos amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Gracias, gracias, gracias por este maravilloso tiempo de adoración. Grande nuestro Dios. Qué tiempo tan grandioso. Espero que usted haya adorado. ¿Sabe que adorar es sanarse? ¿Sabe que adorar es ajustar su alma? ¿Sabe que adorar es estar en la presencia de Dios? ¿Cuántos beneficios de la adoración, hermanos míos? Y eso es importante. El tema de esta preciosa mañana, la voz de la sangre de la cruz. ¿Sabe usted que la cruz tiene una voz? La cruz de Cristo nos habla. Esa voz de la sangre nos da un mensaje. Nos da el mensaje de confianza. Hoy vamos a descifrar ese vocero. Esa voz. Hemos estado estudiando toda esta semana los diferentes matices de la cruz. Y cómo nos ha estado enseñando acerca del pecado, acerca del señorío, acerca de las concesiones. Hoy vamos a ahondar un poco más acerca de este misterio tan glorioso, profundo de la cruz. Sus muchos matices y sus muchas aplicaciones. De hecho, Pablo nos dice que la cruz es el poder y la sabiduría de Dios. Así que cuando tú entiendes, un creyente profundiza acerca de la cruz, literalmente está recibiendo el poder y está recibiendo la sabiduría de Dios. Se trata de la majestuosidad, la profundidad de la obra de Jesús hecha en la cruz. Entiéndase, según las Escrituras, la cruz es algo verdaderamente maravilloso. Amén. No hay obra más gloriosa en el universo, pasado, presente, futuro, que la cruz. Por eso nuestros ojos están enfocados en la cruz. Pablo dijo, una sola cosa yo me propongo, conocer a Cristo y este crucificado. No quiero saber más nada, dice Pablo. Qué maravilloso, él comprendió que nada en el pasado, presente, futuro se puede comparar a la hermosura de la cruz. Proponte, haz tu vida central en la cruz. No seas un cristiano corriendo por soluciones, de aquí y allá. Según Hebreos 12, en la cruz comenzó el nuevo pacto. Vamos a abrir Hebreos 12 y se mantiene allí, por favor. Ya no nos hallamos en el monte del Sinaí, dice Hebreos 12, sino que fuimos traídos al monte de Sion. Me encanta esa porción de Hebreos 12, donde dice que no hemos sido traídos al monte que humeaba, que era tan terrible, tan espantoso, que aún el mismo Moisés que entraba a la presencia de Dios estaba espantado de lo terrible que aún el monte saltaba. El mismo Moisés dice, estoy aterrorizado
de la presencia de Dios. ¿Sabías tú que tú no fuiste traído a ese monte que tú podías palpar? Dice Hebreos 12 que te fuiste traído al monte de Sion. Hermanos míos, y allí se nos da en el monte de Sion una lista de 8 realidades gloriosas. 8 realidades, y el último elemento de las 8 dice que la sangre es el vocero. La sangre es la que habla y nos da un mensaje. Obsérvese, no dice que la sangre habló como si acabó el mensaje, como que habló una vez y terminó. Vamos a leerlo de un momento. La sangre habla, no dice habló. Y si la sangre habla permanentemente, continuamente, la pregunta es, ¿qué es lo que dice? ¿Te has detenido tú a escuchar el mensaje de la sangre? La sangre de la cruz habla continuamente. ¿Te has detenido a escucharlo? Realmente, a conciencia, pastor, lo he escuchado. Permítame decir esto ofensivo. Si tu vida no es de acuerdo a la cruz, significa que nunca lo has escuchado. No lo has escuchado jamás. Yo oro hoy que una persona escuche el mensaje de la sangre. Qué maravilloso. En el momento del saludo, que fue tan glorioso, un joven se me acerca y me dice, ese mensaje era para mí. Un precioso muchacho me dice, esta palabra tan dura que usted trajo era para mí, para mi corazón. Quiero ser disciplinado por la sangre, por la cruz. Yo creo que antes de predicar ya escuchó. Así que allí se nos da una maravillosa lista de 8 realidades eternas, en la cual la sangre de Cristo es el vocero del nuevo pacto. ¿Sabías tú que la sangre es el vocero de la gracia? La sangre de la cruz es el vocero de la gracia. El vocero es aquel quien se encarga de hablar. Pero antes de ver esa asombrosa lista del monte de Sion, nos cuestionamos, ¿cómo vencemos el desánimo? ¿Cómo nuestro ánimo no se cansa hasta desmayar? ¿Cómo no cesarnos de asirnos de la gracia? Vamos a ver todo eso en Hebreos 12 en tu momentito. ¿Cómo combatimos contra el pecado sin agotarnos? Cada mañana tus fuerzas son frescas contra el pecado y no te agotas. Así que vamos a entrar a ese precioso pasaje, Hebreos 12, 3. Ábralo allí, por favor. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Está hablando del Mesías, de Cristo. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí el autor de los Hebreos nos está diciendo el secreto para que mi ánimo no se canse hasta desmayar. No está negando las realidades desanimantes. Hay tantas realidades desanimantes todos los días y por doquier. Y más abundan. Sin embargo, en medio de esas condiciones, él dice que nuestro ánimo no se cansa y no desmaya. Verso 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. O sea que hay un momento en que algunas veces algunas personas han entregado como mártires su sangre, como el Esteban, el mártir, y tantos otros que fueron quemados a la hoguera. Se habla la historia de un hombre que ponía la mano en una vela así, en una antorcha, para ver cuánto resistía, porque sabía que recibir a Cristo era ser quemado.
tan seria. Y él ponía más y más, aguantaba y se quemaba la mano. Porque recibir a Cristo era eso. Verso 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No te canses de la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina. Una muestra del amor de Dios es su disciplina. Y Él azota a todo aquel que recibe por hijo. Tremendo eso. Si soportas la disciplina, Dios te trata como hijo. Pero si tú no soportas la disciplina, te tratan como bastardo. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Bueno, hoy día los papás no disciplinan la gran mayoría. Los hijos hacen lo que les da gana. Y los papás tienen más miedo. Así que ese versículo no aplica para hoy, la cultura de hoy. Repito, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Verso 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no sois hijos. Cuando no hay disciplina se trata como bastardo. Y cuando sí hay disciplina se trata como hijo. Aquí se nos da un ejemplo de nuestros padres terrenales, quienes nos amonestaban. Yo agradezco a mi Santa Madre, desde que nací hasta, Dios santo, hasta adulto, hasta ya casado. Y todavía me seguía dando pau. Mi madre era constantemente disciplinándome, amonestándome. Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, es decir, los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, a ellos como a ellos les parecía. Pero es decir, nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, ¿para qué nos disciplina nuestro Padre? Para que participemos de su santidad. Y vaya que Dios sí es santo. Si hay algo que Dios es que Él es santo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia. Ponía mi mano en ese joven. La disciplina que ha recibido por tantos años, y sé que no te ha gustado, y me decía, sí, no, pastor, no me ha gustado, ha producido fruto de justicia en tu corazón. Se nota el fruto de justicia. Y ponía mi mano en ese pecho. El fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Verso 12, por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hace sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Tú sabías que sin esa santidad no veremos? Hoy ya se nos dio el ejemplo los padres. Ahora nos van a dar el ejemplo de una persona llamado Esaú, y lo llaman fornicario y lo llaman profano. Fornicario, ¿por qué? Fornicario porque da su corazón a los deleites temporales. Cada vez que tú das corazón a los deleites temporales, la Biblia le llama una fornicación, porque es un amor competente con Dios. Y profano por tener en poco las riquezas permanentes. Observa los dos adjetivos para Esaú: fornicario y profano. Repito, hermanos míos, fornicario porque dio su corazón a los deleites temporales, y profano porque tuvo en poco lo eterno. Vamos a continuar la lectura, verso 15. Mirad bien,
No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y es una advertencia a quienes, a los creyentes, a nosotros. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, me detengo, póngale paréntesis. ¿Cómo se brota una raíz de amargura? La amargura es el fruto por perseguir lo temporal. Cada vez que tú persigues lo temporal, una punzada, esa punzada se llama amargura. La palabra amargura es punzar con un alma punzante tu propia alma. Cada vez que yo persigo lo temporal, el resultado es amargura, desilusión. Mira bien, que alguno no deje alcanzar la gracia de Dios, porque brotando una raíz de amargura, punzándote tú mismo, haciendo tu corazón en metas temporales, te estorbe, y por ellas muchos sean contaminados. Cada vez que tú eres punzado por amargura, la amargura contamina. No sea que haya alguno, y ahí están los dos adjetivos, fornicario o profano, como Esaú. Qué ejemplo tan horrible. Que por una sola comida vendió su primogenitura. Por algo temporal vendió su primogenitura. Y hoy por hoy, por cualquier tontería temporal, vendemos los valores eternos. Porque ya sabes que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Esaú se arrepintió y con lágrimas, pero se arrepintió por efecto y no se arrepintió por causa. No entrenó su corazón para lo eterno. Ahora observe, amados míos, se nos afirma que ya fuimos traídos al monte. Y hay dos montes, el monte de Sinaí y el monte de Sión. Observa, tú no vas a ser traído, ya fuiste traído. Me detengo, Señor, llévame a Sión, está contradiciendo la obra de la cruz. Porque por la obra de la cruz ya fuiste traído. Ya estamos en Sión. Canciones, vamos rumbo a Sión, no calan, no están de acuerdo a la palabra, a la exactitud de la palabra. Por fe ya fuiste traído y hay 8 realidades en esa ciudad santa. ¡Qué maravilloso! Continuamos la lectura maravillosa, verso 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Esto no es un monte de los sentidos naturales. Quiero tocarlo para ver si es cierto. No, no hay tal cosa. Es el justo honra a Dios por la fe. Tú no fuiste traído al monte que se podía palpar, el Sinaí, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Vaya tan solo leerlo como queda tremendo. Repito cómo ardía ese monte en oscuridad, tinieblas y tempestad. Al sonido de trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no le hablase más. Israel dice que no hable más. No queremos escucharlo. Tan horrendo, tan portentoso y terrible era la voz del santo que hablaba. Porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, sería apedreada y pasada con dardo. Y tan terrible era aquella voz y lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Tremenda realidad, tú no fuiste traído a eso. Ahora observa, sino que fuimos traídos al monte de Sión, traídos a 8 realidades eternas. Vamos a ver, y anótelas rápido, por favor. Verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Esa es la realidad del creyente. El creyente está en Sión, vive en Sión
y es ciudadano de Sion. Algo particular de Colombia que te permite dos ciudadanías. Algo particular de las muchas naciones que te permiten dos ciudadanías. Tengo entendido que países europeos te permiten tres ciudadanías. Pero algo particular de Sion solo te permite una sola ciudadanía. Amén. Tú eres ciudadano de Sion solamente, no hay doble ciudadanía. Tú eres del cielo y no de la tierra. Amén. Comprende, por favor, la profundidad. Tú fuiste traído a Sion. Compórtate como tal. Primera realidad, a la ciudad del Dios vivo. Allí está el Dios vivo. Tú estás en la presencia continua del Dios vivo, no es un Dios muerto. Segunda realidad, Jerusalén, la celestial, no es la Jerusalén terrenal. Tan santo y hermoso como vayamos los viajes a Jerusalén, no se compara. Tú eres de la Jerusalén celestial. Tercera realidad, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ahí estamos rodeados de uno ni dos. Millares de ángeles te rodean. Están en tu casa, están contigo, están cuando duermes, cuando te levantas. Millares de ángeles están contigo. Aleluya. Si no, mira lo que dice el profeta: abre los ojos de este tonto que no ve nada. Y cuando abrió, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Esa es la seguridad que tiene un hombre de fuego, el Dios en cuya presencia estoy. Joven, señorita, anda con la conciencia que tú estás en el Dios vivo. Anda con la conciencia que tú estás en Jerusalén, la celestial. Cuando vayas a la universidad, entra con esa mentalidad. Cuando vayas a la oficina, comienza a servir desde el cielo. No sirvas por el dólar. Deja de emplearte y venderte por un empleo. Y comienza a tener el sentido de la ciudadanía que tú tienes. Aleluya. Y tú vas a ver que ni tu esposo te deja, ni tus hijos te dejan. Tú vas a ver que no vas a ser una persona sola, abandonada, amargada, endurecida, derrotado. Tremendo. Entiende a qué fuiste extraído. Y estoy seguro, nunca has escuchado el mensaje de la sangre. Y arrepiéntete hoy, escucha, para. Detente, tiembla ante lo que escuchas. Hoy es mensaje de Dios. Y el Dios en cuya presencia estoy, te estoy hablando como profeta. Hoy no soy tu amiguito. Hoy te hablo como Dios te hablaría. Qué cosa tan seria. Tercero, a la compañía de millones de ángeles. Cuarto, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. En Sion no hay segundo, tercero, cuarto nacido. En Sion solo hay primogénitos. David era octavo nacido, pero a los ojos de Dios era el primogénito. Yo soy el tercer nacido. A los ojos de Dios soy el primogénito. Para Dios es sumamente importante la mentalidad de primogénito. Detente y escucha lo que Dios está diciendo. En Sion solo hay primogénitos. Aleluya. Eso cambió mi vida. Yo dejé de ser arrastrado colombianito, aquel gusano don nadie, porque la cruz me trajo a esta realidad. Este es mi caminar. Y todo es gobernado por estos parámetros. Qué maravilloso. Número 5. Fuiste traído a Dios, juez de todos. Dios mío. Métete con una persona de Sion y te estás metiendo con quién.
el Dios juez de todos. Comienza a censurar y a quejarte y todas las cuestiones, y tú también con el Dios, porque tú has sido traído a Sion. Entiende quién te puede tocar. Comienza a comprender esto tan importante para ti. Te están describiendo tu ciudadanía del cielo. Fuiste traído a Dios juez de todos. Número 6. Fuiste traído a los espíritus de los justos hechos perfectos. Comprende lo que Dios te hizo en tu espíritu. De pared a pared es perfecto. Tu espíritu no está en proceso, ni en cambio, ni en mejoramiento. Cuando tú vayas al cielo, tu espíritu no recibirá ningún ajuste. Ni siquiera un tune-up. Por la obra de la sangre, tu espíritu es hecho perfecto. Oye, qué cosa tan impresionante esto, hermanos míos. Comienza a mirarte en el espejo. Una tercera parte mía es perfecta. Tú eres espíritu, alma y cuerpo. Y la tercera parte tuya es perfecta. Qué cosa tan maravillosa, hermanos míos. Comienza a presentarte como tal. Aleluya. Número 7. Fuiste traído a Jesús, el mediador, el que se encarga que el pacto sea ratificado. Que tú recibas todo lo que el pacto dijo. Tremendo, hermanos míos. Él es el mediador del nuevo pacto. Y por último, el último de la lista, y es el único que habla de los 8. Y número 8, a la sangre rociada, la sangre esparcida. Cristo se presentó ante la santidad del Padre, una transacción con el Padre nada más, secreta, a favor tuyo. Dios te tenía en mente, Cristo te tenía en mente y trajo la sangre ante el trono de Dios. Aquí está la sangre. Toda su deuda es pagada. Ya no debe más. Es glorioso, hermanos míos. Escúchame, la transacción no fue con el diablo, como algunos megapastores tontos han enseñado. Tiene la transacción, es con el Padre. Se presentó allí Cristo con su sangre, pagado eso. No hay más condenación. La sangre rociada, esparcida, que habla, no que habló, mejor que la sangre de Abel. Entonces se da una comparación allí. Cuando yo leí eso, dice, la sangre habla. Déjame ver, la sangre habla. ¿Qué dice mi sangre? Porque según esto, la sangre de Abel habló. ¿Qué dice tu sangre? La sangre de Abel habló y él escuchó inmediatamente. ¿Qué fue lo que dijo la sangre de Abel? Aquella sangre que cayó en la tierra habló. Hermanos míos, tú estás sordo, pero él sí la escucha. Dios mío. En esa lista se nos advierte que la sangre rociada habla mejor que la sangre de Abel. Sí, mi hermano, la sangre de la cruz habla. Y nos hace por lo menos 6 declaraciones. Vamos a ver. ¿Qué mensaje más mío? Este es el mensaje de la cruz. Deténgase, por favor, Romanos 3:23. Allí nomás. Lo vamos a exprimir. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Vaya, justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación
Propiciación es cubrir por medio de la fe en su sangre. Subraye, y lo dice 2 veces, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y repite, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entendamos, se nos habla, se nos manifiesta, se nos presenta algo, se nos proclama un anuncio. La sangre está proclamando algo glorioso, maravilloso. ¿Te ha hablado alguna vez la sangre? ¿Has oído el mensaje tan glorioso de la sangre? Entiéndase, la cruz de Cristo predica. Esa sangre habla y tiene algo que decirnos. ¿Lo has oído? La sangre tiene su voz. Es el vocero. Y si es el vocero y habla mejor que la sangre de Abel, ¿qué es lo que dice? Esa sangre rociada, ¿qué mensaje tiene? ¡Qué maravilloso! Y el mensaje que da la sangre de Abel tenemos que repasarlo. Vamos por favor a Génesis 4:10. Que Dios sí escuchó la sangre de Abel. Amén. ¿Sabes tú que Dios escucha la voz de los niños que mueren? La sangre de esto y lo otro, Dios sí la escucha. Génesis 4:10. Y él le dijo, Dios le dijo a Caín, ¿qué has hecho? Y le continúa, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre del hermano clamaba a Dios. ¿Has hecho tú algo que la sangre de tu hermano, de tu pariente, de tu cónyuge clame a Dios? ¿Hemos hecho algo que la sangre de esos hijos clame? Día y noche. Ahora pues, mira lo que Dios dice. Aquí se dan 3 juicios por la sangre de Abel. 3 juicios, vamos a repasar rápidamente. Maldito seas tú de la tierra. Primer juicio. Que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Segundo juicio, cuando laves la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Y tercer juicio, errante y extranjero serás en la tierra. Vaya que Dios escuchó esa voz. Y si Dios escuchó la sangre de Abel y dio 3 juicios, ¿qué dice respecto a la sangre de Cristo? Que es santísima. ¿Qué ocurrió cuando Dios escuchó la sangre de Abel? 3 juicios. Vamos a repasarlo. Dios maldijo la identidad de Caín. Le dijo, maldito seas tú de la tierra. Dios destinó a Caín al sistema de la tierra. Hagas lo que hagas, no perteneces al sistema del cielo. En el sistema del mundo las personas son de la tierra. En el sistema del espíritu las personas son del cielo. Su identidad era de la tierra. Las personas de la tierra como Caín están bajo maldición. Las personas del cielo, que somos de Sion, estamos bajo el favor de Dios. Somos del cielo. Primera maldición, la identidad fue maldita. Segunda maldición, Dios maldijo la fuente de Caín. Cuando laves la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Ya sabemos cómo la gente trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Y la tierra no le da su fuerza. La tierra con tanta plenitud reconoce quién es del cielo y quién es de la tierra.
Y tú la ves la gente trabajando y trabajando, maldito de la tierra. ¿Es serio? A nosotros nos siguen las misericordias, nos sigue el favor todos los días. A los de Sion. Tercera maldición. Dios maldijo la realización de Caín. De hecho le dijo, errante serás en la tierra. No sé si has visto a personas errantes, hagan lo que hagan, no tienen realización. Hay tantos errantes de la tierra. Son artistas, son hermosos, tienen millones y siguen siendo sin plenitud. Y tú ves una familia tan hermosa, sencilla, con un salario pequeño, pero estos son del cielo. Errantes. Hagan lo que logren, siempre están sin realización, no son reposados. Repito, errante y extranjero serás en la tierra. No sé si tú has llegado, llega a Nueva York, sigo errante. Me voy de aquí porque aquí no lo logro conseguir. No sé qué me pasa. Me voy para Miami entonces, porque allá el asunto, la playa, me voy a pegar. Llego allá, aquí no es tampoco. Vámonos después de 3 años. Vámonos para Los Ángeles, porque allá sí vamos a... Y andan errantes. Y se casan y son errantes. Se divorcian con el siguiente marido. Siguen errantes. La siguiente cosa, la siguiente lo otro. Errantes de la tierra, extranjeros. Nunca llegan a la realización. Ahora, si la sangre de Abel habló eso, ¿cuánto más la sangre del Mesías? ¿Quieres saber qué dijo? Dios mío. Espero que lo quieras escuchar. Dios escuchó la sangre de Abel, pero no va a escuchar la sangre del Mesías. Tremendo eso. La sangre que fue presentada santa, bendita. ¿Sabías tú que tomó la sangre de Jesús para tratar tu yo? Es grave, tu yo es grave y requiere la sangre del Mesías. Ese es el primer mensaje, como que ya no nos gusta. Entiéndase, la sangre de Abel derramada sobre la tierra habló, clamando venganza, un castigo, una represalia. La sangre de Cristo clama otra cosa: libéralos del yo. Libéralos del pecado. Hazlos tu pueblo. Sánalos. Por eso que escogí esa última canción, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que vamos a repasar varios puntos de la sangre de la cruz. Primero, escribe rápido por favor. Primero, que la mismísima esencia del pecado es la rebelión contra Dios. ¿Sabes qué dice la cruz? Que la mismísima esencia del pecado es la rebelión contra Dios. Es una ruptura de la relación con Dios. Este es el verdadero significado del pecado. El mundo no lo quiere escuchar. Pues es el gran mensaje de la cruz. Tendemos a concebir el pecado en términos de malas acciones. ¿Qué es el pecado? Hacer algo malo. Pensar algo malo. Comportarme de alguna manera mala. Cosas equivocadas que hemos hecho, pensado, un error, una falla. Señor, perdóname por la falla. Lo voy a arreglar. Tú sabes que tú no puedes arreglar el pecado. ¿Cuándo vas a entender que el pecado se arregla con la cruz? Y aunque tú te cambies, oye, en 100 años, no entendemos el mensaje de la sangre.
Porque tú y yo medimos el pecado con acciones equivocadas, con pensamientos equivocados. Ay, no comprendes. Pero eso no es lo grave del pecado. Entiéndese, lo terrible del pecado es que es una rebelión contra Dios. ¿Qué mensaje es? Ya tiene el cinturón puesto, ¿cierto? Para que no se golpee. Es el hombre desafiando a Dios. Es el hombre quebrantando la ley santa de Dios. Es el hombre pisoteando todo lo sagrado que hay en Dios. Es el hombre enfrentándose a Dios y desafiándole. Ese es el pecado. Esa es la esencia del pecado. Es lo más terrible que un hombre puede hacer, puesto que implica romper la relación con Dios e intentar levantarse como Dios propio. Ese es el pecado. Yo soy Dios. La cruz nos dice lo grave de nuestro yo. La cruz te dice, tú no tienes pecado, tú eres el pecado. Primer mensaje de la cruz, tú eres el pecado. La esencia de mi yo es el pecado. Yo no cometo pecado, yo soy el pecado. Yo no tengo pecado, sino que la gravedad mía es el yo mismo. La cruz me mata a mí, porque yo soy el pecado. Primer mensaje de la cruz, yo soy el problema. Tremendo eso. Así que no se trata de actos que se puedan corregir, tratando de vivir una vida mejor. Ahora, de aquí en ahora en adelante, te prometo, Diosito, voy a cambiar. Se trata de mejorarme mejor mañana que hoy. De un cambio, de una implementación. No comprendemos, no entendemos, no estamos entendiendo el mensaje. La cruz hace que todo nuestro pensamiento gire en torno de la relación con Dios. Gire en torno a la grandeza de Dios. La cruz exige que tú vivas para Dios. La cruz hace que cada pensamiento sea centrado en Dios. Y esa es la esencia del pecado. Dios no es mi centro. Mi pensamiento no es centrado en Dios. Primer mensaje, ya no me gusta el mensaje. Segundo mensaje de la cruz. Dios aborrece el pecado. Si hay algo que Dios aborrece, Dios es santo y Dios no tolera el pecado. Entiéndeme, Dios no sufre el pecado. Dios no lo toma a la ligera, Dios no se entretiene con el pecado. Esta cruz nos hace ver que nuestro Dios es santo, recto, justo, y que no sufre el pecado, no lo tolera ni lo pasa por alto, sino que lo aborrece. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Y la cruz nos da la respuesta de por qué murió el justo por los injustos, el santo por los pecadores. Y es porque Dios aborrece el pecado. Cristo vino para tratar el pecado. El pecado despierta la santa ira de Dios hasta su extremo. Dios no puede tratar el pecado a la ligera. Es que él tiene un problema de naturaleza. Él nació así, pobrecito. Mi hijito, ay pobrecito, mañana va a cambiar. ¿Cuánto te vas a poner el mensaje de la cruz? ¿Lo estás escuchando la cruz? Tu señorita no tiene un problemita. Tu hijita, tu niñito, tu conyuguito tiene un serio problema. Yo tengo un serio problema. Escúchame, yo tengo un problema serio. Se llama mi yo. En esencia, pecado, y Dios lo aborrece. No se trata de consejería.
No se trata de psiquiatría. Y si tú escuchas, Dios dice, yo te traigo a Sion. Yo te doy una nueva persona. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Y si Dios sí escuchó la voz de Abel, de la sangre de Abel, y actuó, ¿cuánto más no va a escuchar la sangre de su hijo? Y sí va a actuar. Tremendo. No se preocupe que termina bonito. Termina bonito. Vamos para allá. Así que el pecado despierta la santa ira. Dios no trata el pecado a la ligera. Su naturaleza santa lo impide. El pecado es la cuestión más grave que ha existido jamás en todo el universo. En todo el universo lo más grave que existe es el pecado. ¿Tú sabías que el sol se está apagando? Cada año el sol va perdiendo 1 grado. ¿Y qué puedes hacer tú? Los científicos están descubriendo que el sol se está apagando. El sol se apaga, ¿qué problema tenemos, cierto? Buenos días. Nuestro sol se está apagando. Lentamente ya es menos calor. Menos calor. ¿Y qué podemos hacer contra ese problema? Este río se está secando. Allá se está secando. Esto. Hay un problema que se trae. En el universo no hay problema más grande que el pecado. Repito, el pecado es la cuestión más grave que ha existido jamás en todo el universo. Nosotros consideramos problema esto, problema aquello. Lloramos y nos afligimos por esto que no tengo con qué pagar. Señor, dame un cónyuge. Señor, la universidad. Señor, el carro se me dañó. En fin, he sido pastor por tantos años. No he visto una sola persona que venga llorando por el pecado central. Todos venimos por un problema que no es el problema. Nosotros no miramos el pecado como Dios sí lo ve. Nos afligimos por esto, nos afligimos por lo otro, pero por lo central no lo hacemos. Entendamos esto. Dios creó todo con el poder de su palabra. Esto es tremendo. Tan solo dijo, sea esto. Entiende esto. Dios dijo, sean los peces. ¿Tú sabes cuántos peces hay? Dios mío, con una sola palabra dijo, sean los peces. Las aguas sean llenas de peces. Dios santo, qué variedad. Qué portento tiene su voz. Dios dijo, sean las plantas y los árboles según semillas, según su género, según su fruto. Dios mío, cuánta variedad de plantas que hay. Complejas, maravillosas, radiantes. Dios, cuánta variedad. Hay por lo menos 10,000 tipos de orquídeas. Hay por lo menos 5,000 tipos de rosas. Y todo lo hizo con el poder de su boca. ¿Tú sabes que hay más de 3,000 tipos de arroces? Existe un banco, creo que está en Bélgica, de arroz, donde han guardado tantos tipos de arroces de todos los mundos. O sea, cualquier tragedia tengamos allí para regenerar. Ya yo deposité ayer 20 libras de arroz, cobrando intereses. Amén, amado. Para que no falte mi arroz con coco. Amén, amado. ¿Cuánto arroz? ¿Vale? ¿Cuántos tipos de plátano Dios dijo? Entiendo lo que quiero decir. Para crear lo complejo universo, solo bastó sea. Y así fue. Ahora yo te pregunto, ¿por qué Dios no puede decir, te perdono? Si la voz de Dios es tan grande, tan poderosa y soluciona todo,
Jesús dijo, Lázaro. Y tuvo que decir nombre, porque si no vienen todos. Jesús dice, ven fuera. Mire, sabe hasta la abuela, sabe. Jesús tiene que ser específico. No, uno solito, porque si no salen todos. ¿Se aprovechan? Jesús dijo, tira la red a la derecha. Hasta los cangrejos ese día se pusieron a la derecha. Jesús dijo, no cantará el gallo. Y todos los gallos del mundo, todos los gallos del mundo, callados la boca. La vecina, mijo, ¿qué pasó con el gallo? No canta hoy día. Yo no sé qué pasó, hoy no ha habido gallos. Yo siempre me despertaba con los gallos, hoy me quedé dormido porque los gallos no me despertaban. Hasta que Pedro traicionara 3 veces, el gallo por fin. Tan grande la portentosa voz de Dios. Pedro dijo, tan solo di la palabra para que yo camine en el agua. Pedro es el único hombre que ha caminado sobre el agua. Una sola palabra. Jesús dijo, ven. Tan solo, ven. Acabó todo. Ahora, ¿por qué Dios no puede decir, te perdono? Ahora sí ve lo grave del pecado. El pecado es algo que ni la voz de Dios lo puede solucionar. Y no estoy blasfemando ni faltarle el respeto de la gloria que Dios merece. Entiéndese, la palabra de Dios no basta para perdonar el pecado. Yo no sé si tú habías pensado esto. Su palabra bastó para las aguas. Su palabra bastó para que la tinaja de aceite no cesara. Calmar el mar. Sanar un paralítico. Dar de vista a un ciego. Resucitar a una joven. Multiplicar panes y peces. Su palabra bastó. Pero para tratar tu pecado, su palabra no basta. Qué serio, hermanos míos. Escúchame. Con el pecado, Dios no pudo hablar. Ay. Él tuvo que entregar a su propio hijo. Tu pecado requiere la muerte del hijo. Tu pecado requiere la sangre del hijo. Ya ves lo grave del problema. Que el bendito que es bueno no es tan bueno. Y lo digo con la gravedad y la profundidad del temor que Dios merece. Pero la autoridad de la Escritura lo afirma. Entendamos, Dios no puede perdonar el pecado simplemente diciendo, te perdono. Si Él lo pudiera hacer, Cristo no hubiera tenido necesidad. De hecho, Cristo dijo, si hay alguna otra manera. Jesús en Getsemaní, con lágrimas, con llantos de sangre, si hay otra manera. ¡Haz que esta copa pase de mí! ¡Vaya! ¡Tu pecado! Lo hizo clamar a Él. Para que tú lo tomes. Si hubiese habido otra forma, Jesús no hubiese tomado toda la copa de la ira que tú tenías que tomar, toda la indignación. Escúchame, la cruz nos da ese mensaje y nos dice,
No hay otro camino. Segundo mensaje de la cruz, no hay otro camino. Primer mensaje de la cruz, yo soy la rebelión. Segundo mensaje de la cruz, no hay otro. Si hubiera habido otro camino, Dios lo hubiera tomado. Dios solucionó todo con la palabra. Pero cuando todo trata de tu pecado, no hay otro camino. Tercero, la cruz nos da su tercer mensaje. Dios es santo. Dios es santo. Antes que Dios pudiera perdonar el pecado del hombre, su Hijo unigénito tuvo que abandonar el cielo, descender a la tierra, adoptar una naturaleza humana, vivir como hombre, obedecer y someterse en todo. Vaya que el pecadito mío como que no es tan liviano. Como que ahora como comienza a apreciar, ¿todo eso es mi pecado? ¿Todo eso requiere mi pecado? ¿Que tu Hijo tuvo que descender a la gloria? Someterse, obedecer, rendirse en todo, para hacer la ofrenda perfecta contra la ira de Dios. Oye, como que la cosa de tu santidad está seria. Antes santo, santo. No, la santidad de Dios es algo serio. Ser azotado, espinas, burlado, escupido, martillado como si fuera un pedazo de objeto, con clavos, bofeteado, herido, burlado, mofado, desnudado. Porque él murió 100% desnudo, con sed, irreconocible. Dice la Escritura, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestra maldad. Y abandonado porque él clamó, ¿dónde estás? El pecado requiere que tú seas abandonado eternamente en el lago de fuego. Y él sufrió eso. Vaya. Dice Josué, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quita de entre vosotros los dioses ajenos. Y él agrega, no podré servir a Jehová, porque él es Dios santo, Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Anote la cita, Josué 24, 14 y 19, te lo leo de nuevo. No podrá servir a Jehová, porque él es Dios santo, Dios celoso, y él no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. ¿Cuál es el tercer mensaje de la cruz? Que él es santo. Tremendo eso, hermanos míos. Cuarto mensaje de la cruz. ¿Vives para la gloria de Dios? ¿Has escuchado el mensaje de la cruz? ¿Vives para la gloria de la cruz? Ya vimos la gravedad del pecado y cómo fue necesario que el Hijo sufriera en mi lugar. La pregunta que plantea la cruz es esta. Entiende la pregunta, el grito de la cruz. No es qué clase de vida vives. No es qué hiciste la noche pasada. Si eres moral o eres inmoral. No es si cuáles pensamientos. No. La pregunta fundamental de la cruz es esta. ¿Qué clase de relación tienes con Dios? La cruz te escudriña qué clase de relación tienes con Dios. Dios creó al hombre a su propia imagen. Dios te dio la imagen y te dio su semejanza para que tú vivas para la gloria de Dios. Y la cruz te pregunta, ¿vives para su gloria? Es su pensamiento central en ti. Te levantas con el pensamiento de Él.
se acuesta con el pensamiento, deseas que tu vida solo sea para su gloria. Eso es tremendo. Si tú no vives con integridad y verdad para la gloria de Dios, tú tienes la gravedad del pecado. Tú eres el pecado. La cruz nos pregunta, ¿cuál es el fin principal de tu vida? ¿Cuál es el fin? Evalúate. ¿Cuál es el fin principal de tu vida? Joven, doncella. ¿Cuál es el fin principal para que existes? Y debería ser el fin único del hombre, es glorificar a Dios. Amén. Y disfrutar de Él para siempre. Tú fuiste creado para eso. Nadie que no tenga ese fin puede estar en Sion. Me hacen el examen, me chequean, yo no vivo para eso, no me dan la ciudadanía. Yo recuerdo cuando apliqué a la ciudadanía americana, después que ya están hace tantos años aquí, apliqué con Giovanita. Lo hicimos juntos. Evaluaron todos los detalles, cumplimos todos los requisitos, entregamos todas las cuestiones y meses más tarde ya nos llamaron al juramento. Pero ya cumplí los requisitos. Ya hice juramento por esta nación que amo. Yo levanté mi mano y dije, yo tomaré armas para defender esta nación. Personalmente en mi corazón yo hice un genuino. Estoy agradecido a esta nación. Conocí a mi esposa aquí. Tuve mis hijos aquí. Crecí aquí, prácticamente. Ahora en Sion se nos da una evaluación. Se nos pregunta, ¿eres para su gloria? Cumples ese requisito. Entiende, por favor. Dios nos creó para eso. Y si no lo estás haciendo, eres un puntos suspensivos. Comprendamos, tú dices que nunca has cometido adulterio. Amén. Y la cruz te dice, no me interesa. Tú dices, nunca has asesinado. Y la cruz te dice, no me interesa. Tú dices que trabajas honestamente y has dado tu vida por tu familia. Y la cruz te dice, no me interesa. La pregunta es, la cruz estás viviendo para Dios. ¿Es Dios el propósito y el fin principal de tu vida? ¿Es Dios tu principal interés? ¿Te estás sometiendo obedientemente a Él? Es la única cuestión que la cruz nos disputa. ¿Amas a Dios con todo tu corazón? ¿Con toda tu alma? ¿Con todas tus fuerzas? ¿Con toda tu mente? Dice el libro de Marcos 12. Le preguntaron, maestro, ¿cuál es el principal mandamiento? Y él respondió, amarás al Señor con. Y la cruz te hace esa misma. Qué tremendo, hermano. A Dios no le interesa nada que esté fuera de esos límites. Toda nuestra vida agradable, religiosa, carece de valor alguno, es trapo de inmundicia. Abominación a los ojos de Dios. Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu lealtad. Él quiere ser el centro de tu vida. Él no se dará por satisfecho con ninguna otra cosa. El deseo eterno de Dios es un pueblo para Él. La sangre de la cruz dice todo eso. No podemos reducir el mensaje de la cruz a la religiosidad de hoy día. Número 5, hermanos míos. Espero que usted esté escribiendo, ¿cierto? La cruz nos da la mayor proclamación. Y esta es la mayor proclamación de la cruz. La justicia de Dios. La cruz no tan solo nos da la severa y grave declaración, sino que la cruz también nos da una tremenda proclamación, la mayor proclamación de la historia. ¿Cuál es la proclamación de la cruz?
la manifestación de la justicia de Dios. Ya lo leímos 2 veces en Romanos 3. Para manifestar la justicia de Dios. Qué maravilloso, hermanos. Se nos dio una justicia superior a nosotros. La justicia de Dios. Vamos a volverlo a leer, por favor. Romanos 3, 25 y 26. Dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. O sea, el verso 26 de nuevo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermanos santos, esta es la tremenda proclamación de la sangre de la cruz. La manifestación de la justicia de Dios. Dios quiere que tú veas esa justicia. Y por eso que esa canción, tu gracia nos abraza, nos rodea. Donde abundó el pecado, sobreabundó esa gracia. Usted debe conocer este pasaje muy común. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Eso es lo que hace la cruz. La cruz sí es severa, fuerte, pero termina con este punto tan esencial. La mayor proclamación de la cruz es la justicia de Dios. Hermanos míos, ¿qué significa todo esto? Que la cruz es la forma de Dios para enfrentarse al pecado. El pecado trajo un problema serio que no se puede resolver así nomás. Por eso yo considero que el pecado es el problema más grande de la historia. No ha habido problema más grande que Dios ha tenido que enfrentar. Esta nación se levanta contra esta nación, ese no es problema para Dios. Goliat se levanta, ese no es problema para Dios. Esto hace, no es problema para Dios. El diablo se levantó, no es problema para Dios. Porque cuando Dios quería un pueblo para sí, y se levantó el pecado, se levantó un problema serio, que Dios lo resolvió con la cruz. No tan solo lo resolvió, que Dios siempre da abundantemente. Ahora Dios manifiesta y la cruz proclama la justicia de Dios. La justicia de Dios, con la cual somos aceptos. Entienda esto, por favor, algo tan importante. Cuando Jesús explicaba que Él tenía que morir en la cruz, no lo entendían. ¿Por qué? Estaban los discípulos, entendidos en la ley, en el hebreo. Ellos eran judíos, entendían el Torá, habían crecido con todas las historias habidas y por haber. Y llega el Mesías, es necesario que yo muera. Y siempre lo resistían. ¿Por qué? La razón que porque ellos no lo entendían, y es la misma razón que porque nosotros no lo entendemos. La misma razón. Una y otra vez, y él decía, oh tardos de corazón y torpes de espíritu para comprender. Porque ellos no entendían. Y repito, es la misma razón de por qué nosotros no entendemos. Porque el pecado no es tu mayor problema. Tu mayor problema es pagar esto, pagar aquello. Tu mayor problema es conseguir una mujer. Tu mayor problema es solucionar un hijo. Tú vienes a la iglesia por tu mayor problema.
solucionar papeles, conseguir un empleo, en fin, tantas cosas son el mayor problema. Pero te aseguro que el pecado no lo es. Te aseguro que el pecado no lo es. Tú no ves el pecado como Dios lo ve. Nosotros no vemos el pecado como la gravedad de la cruz. La cruz es la gravedad de tu problema. El hecho que requiere a Cristo venir y morir, derramar su sangre, te está diciendo, tú tienes un problema. El problema. El único problema. Y es por ello que no lo podemos entender. Aquellos discípulos estaban ciegos por los mismos problemas. De hecho, lo resistían. Pedro se le mete. Estoy seguro que Pedro no estaba en el camino. Jesús le dice, apártate de mí. Estoy seguro que Pedro no estaba en la mitad del camino. Oye, me estás quitando el camino, oye. Jesús no estaba refiriéndose a que estabas en el camino. Y Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás. Pedro no estaba viendo el problema. Y lo resistía. ¿Cómo podrás resolver el problema que te enceguece, que te endurece y te hace a ti central? Y yo oro que por el Espíritu de Dios alguien aquí escuche el mensaje de la cruz. Yo oro que una doncella, que un joven escuche. Entiéndame. Aquellos discípulos pensaban en términos de reino terrenal. Y yo pensaba que él iba a traer la espada de David y quitar a estos romanos. Ellos no pensaron en Jesús en el problema. Ellos venían por otro problema. Yo te pregunto, ¿por qué vienes? ¿Qué estás buscando? ¿Qué solución buscas? Yo oro que por fin tú digas, hoy escuché por primera vez el mensaje de la cruz. Hoy entendí. Te pido perdón. Vengo a la cruz. Tremendo, hermanos míos. Así de terrible es el pecado. Ellos no entendían el verdadero propósito de su venida, que era necesario morir por causa del pecado. Y mira lo que Jesús les habla tan suavemente. Oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que han dicho de mí. Era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. Tremendo. Comprendamos, ellos no lo entendían. Algunos se compadecieron por su dolor. Otros se burlaron. Otros se mofaron. Otros lo menospreciaron. Otros lo retaron. Pero todos por igual rehusaron escuchar la sangre de la cruz. La cruz es el mayor grito de santidad de Dios. Nosotros no lo apreciamos ni entendemos la cruz porque no entendemos la santidad de Dios. Y este es el problema. ¿Cómo puede perdonar un Dios tan santo el pecado? ¿Cómo puede Dios perdonar el pecado? Y Él no lo puede perdonar. Él lo tiene que castigar. Él lo juzgó implacablemente. Y ahora manifiesta la justicia de la cruz. Y después que yo veo lo grave de mi pecado, que sí fue juzgado en la cruz, ahora sí te puede decir, te perdono. Dios no metió tu pecado bajo el tapete y todo está bien, no. Su santidad, rectitud, justicia no le permite dejar libre y sin castigo al malvado. Si Dios perdona a un pecador, deja de ser santo. Ayer me hablaban de un caso serio, real, que por accidente un joven mató al joven
vecino. Lo mató. Fueron a la corte. Por ser menor de edad, le dieron creo que 20 años. La otra familia, dolorida, porque su joven fue muerto, no aceptaba eso. Y el dolor le rompía haber perdido a su hijo. Y han hecho el propósito de toda su vida, amargarse por amargar a esta otra familia. Y la familia que su hijo fue puesto en la cárcel, los han perseguido hasta ciudades con tal de amargarlos. Y han luchado. Así de grave es un solo pecado. Si morir, matar a un joven por accidente, no se puede pasar por alto. Dios no puede pasar por alto. Mire, claro. Él lo juzgó en la cruz. Ahora Él te dice, recibes el regalo de la justicia de Dios. Terminamos, amados míos. Y la proclamación de la cruz es esta. La última y sexta proclamación de la cruz. El Hijo es la propiciación por nuestros pecados. En la cruz Dios castigó implacablemente el pecado. Toda ira de Dios contra la rebelión mía se sació. El pecado fue totalmente castigado. La cruz es una tremenda declaración de Dios en contra de mi presencia. La paga del pecado es muerte eterna. Muerte eterna. Por lo tanto, Cristo es el Hijo de la propiciación. Él es la propiciación, su sangre derramada, que habla mejor que la de Abel. Qué maravilloso, hermanos. Nunca callará, nunca se cansará de proclamar su mensaje. Y la sangre dice, gracias, gracias. Favor, favor. Dale acceso continuo a tu favor, a tu presencia. El Dios ofendido dio a su propio Hijo. Venid pues para ser rociados con la sangre, reconciliados con Él de una vez y para siempre. Padre, te adoramos, te bendecimos. Escuchamos la proclamación grande de la sangre de la cruz. Escuchamos el vocero de Sion. Que tu palabra no fue suficiente, no bastó para tratar mi pecado. Se requirió a tu Hijo santo, perfecto. Dios tomó forma de hombre, siervo, humillándose, se negó, obedeció, sometió y se entregó en mi lugar. El Dios justo no puede perdonar al impío. No puede pasar por alto. Ese Dios santo lo castigó todo en su Hijo. Y ahora, bendito Padre, te agradecemos. Gracias. Porque no tan solo castigaste ese yo infernal, sino que ahora soy libre, me has dado un nuevo yo. Tú no lo has enmendado, arreglado, tú me recreaste. Me diste una nueva persona. Soy ahora ciudadano de Sion. He sido traído. Mi espíritu es perfecto. Ahora soy primogénito. Gracias, Señor Santo. Y continuamente escucho ese mensaje de la sangre que dice, favorécelo,
bendícelo, acéptalo, adóptalo, siéntalo a tu diestra. Ese es el mensaje glorioso continuo de la cruz. Y hoy vengo, bendito Padre, corriendo a esa proclamación. Ahora, mi Dios, oro que por tu Espíritu y por tu palabra, uno corra la cruz. Una persona genuinamente se aborrezca a sí mismo, reconozca, se arrepienta y venga corriendo a la cruz. Gracias, Señor Santo. En Cristo Jesús, aleluya. Amén, amén. Muchas gracias, amados. Bendito sea Dios. Qué glorioso que nos espera. Tú regresarás. Y cuando te veamos, seremos como tú. La cruz nos hace anhelar ese encuentro. Anticipar, desear, alinearnos, orar por ese día tan glorioso que nuestro Mesías maravilloso regresará. La cruz nos hace rechazar esta vida temporal, los afanes, vivir para ti, vivir para tu gloria. La cruz nos da la justicia superior, nos hace aborrecer la esencia del yo, detectarlo y no deleitarnos ni excusarlo más. Hoy venimos a la cruz. Hoy vengo corriendo a esa salvación. Asegúrate, Padre, esa obra tuya profunda en mi espíritu. Hoy quiero hacer la aplicación de Sion. Quiero ser ciudadano de Sion. Solamente. No quiero jugar a la religión ni a soluciones de 1000 problemas. Quiero tratar el único y verdadero problema. Quiero venir a la cruz a ser libre del pecado. Y que mi ánimo no mengue. Y quiero recibir tu disciplina para no ser hijo bastardo, sino hijo legítimo tuyo. En Cristo Jesús, bendito Padre. Gracias, Señor. Y decimos, amén, amén, amén. Gloria a Dios, amados míos. El pecado quería vencer, humillar, derrotar, cambiar los planes de Dios. Pero Dios siempre sobreabunda. Y ahora Él proclama su justicia. La cruz proclama la manifestación de la justicia perfecta de Dios. Y eso es algo grandioso, valioso. Aleluya. Y a través de la cruz se nos dio la justicia de Dios. Que no se trata de cambios, ni arreglos, ni mejoramientos. La justicia perfecta de Dios se nos da por regalo. Sí, hermanos, ahora tenemos acceso a Sion. Tenemos perfección que nunca cambia, que nunca se mancha. Perfección que es irreversible. Eso es grandioso. No se nos dio cualquiera perfección. Ahora tú y yo tenemos una perfección tan altísima, tan grande, tan gloriosa. Aleluya. ¿Qué manera de celebrar? Con el pan y el vino, hermanos míos, por favor. Gracias. Gracias. No merecíamos esto. Perdóname. Dice tu palabra. Porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed,
esto es mi cuerpo que es por vosotros es partido, haced todos esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado dio gracias diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que tenéis memoria de mí. Así pues, todas las veces que comeres este pan y beberes esta copa, la muerte del Señor anunciamos. Hermanos, antes de tomar esta copa y comer este pan, démonos un minuto para ponernos a cuentas, porque también dice el Señor, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, muchos duermen. Es un minuto y pongámonos a cuentas con Dios. Tenemos tanto de qué pedir perdón, tanto de qué arrepentirnos. Padre amado, gracias te doy. Quiero venir ante ti, Padre Santo, Señor, porque no conocía la gravedad del pecado, Padre. Y ante ti vengo, Padre Santo, Señor, a humillarme, Padre Santo, a darte cuenta, Padre Señor, de mi pecado, Padre Santo. Padre, ahora tomo este pan, Padre Santo, en memoria tuya, Padre Santo, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Amado Dios, hoy nos acercamos a ti llenos de ilusión y gratitud para decirte desde lo más profundo de nuestro corazón que somos muy dichosos. Gracias a que hasta este punto de nuestra vida tú nos has cuidado, nos has protegido y has sido fiel a todas tus promesas. En esta mañana, Señor, queramos tomar el tiempo para darte las gracias por nuestra vida, por esta vida maravillosa que cada día nos regala, Señor, porque nos levantamos, es una bendición nueva cada día, es un regalo, Señor, es una oportunidad para conocerte más, para adorarte y para bendecirte, Señor. Gracias, Señor, por la salud, por la familia, por el hogar, Señor, por el sustento, sobre todo por ser nuestro Padre, por habernos dado la oportunidad de ser tus ovejas, Señor. Gracias, Padre Santo, porque gracias a ese sacrificio tenemos una nueva esperanza. Gracias, mi Señor. Señor, en esta mañana, Señor, tomamos este pedacito de pan que representa el pacto eterno, Señor, pacto de vida, pacto de redención, Señor, pacto de amor. En el nombre precioso de Jesús, tomemos de él, hermanos. Y con esta copa de vino en la mano representando tu sangre preciosa derramada por cada uno de nosotros, Señor, hoy tomamos de tu bendita sangre con la que fue pagada toda nuestra indignidad, Señor. Tanto que tú aborreces, Señor, el pecado por nosotros, te hiciste pecado, Señor. Hoy sabemos que no hay otra cosa que digamos o que hagamos, solo obedecerte y entregaste nuestro corazón completo, Padre Santo. Gracias, Señor. Tomamos de ella en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Tomamos de ella. Y en Cristo Jesús decimos Amén. muchas gracias. Gracias, amados míos.